Alejo García y su expedición atravesaron el río Paraná, se internaron en tierras paraguayas y llegaron así por primera vez al Paraguay en 1524. En 1536 llegó la mayor expedición al Río de la Plata, la de don Pedro de Mendoza, quien realizó la fundación del fuerte Nuestra Señora de Santa María del Buen Aire. Con él llegó Juan de Salazar de Espinosa, quien en 1537 fundó el fuerte de Nuestra Señora de la Asunción. Con la misma expedición también llegó Domingo Martínez de Irala, quien luego se convirtió en el primer gobernador colonial. El gobierno de Domingo Martínez de Irala fue entre los años 1539 y 1542 y 1544 a 1556. Numerosas fueron las obras de gobierno de Irala. Entre ellas se mencionan el despoblamiento de Buenos Aires y la concentración de los habitantes en Asunción, la creación del Cabildo de Asunción, la fundación de las primeras iglesias y las primeras escuelas. También se puede señalar dentro del gobierno de Domingo Martínez de Irala el proceso de unión de los españoles con las mujeres nativas del Paraguay, formándose el mancebo de la tierra guaraní. Varias versiones sobre el origen de la nación paraguaya. Existen varias versiones de los historiadores acerca de lo que pudo haber sido ese primer encuentro de los españoles y las mujeres nativas del Paraguay. Para la historiadora Margarita Durán Estrago, al comienzo los españoles trataron a los nativos con cierto respeto y se esforzaron por obtener su colaboración en forma amigable. El sistema de reciprocidad familiar aceptado por los españoles al tomar mujeres indígenas les permitió conseguir no solo amantes, sino parientes políticos que les servían en las tareas domésticas y en el trabajo de la tierra. La contraprestación consistió en promover a los naturales de utensilios de hierro, hachas, anzuelos, cuñas, etc., además de reforzar con sus armas la defensa contra sus enemigos. Telesca, 2010-65. Al inicio, el acercamiento a los españoles fue voluntario, pero luego por la fuerza. Muchos cronistas hablaron del enfrentamiento entre españoles y guaraníes al inicio de la conquista. Ulrico Schmidt cuenta en sus relatos que mientras Juan de Salazar de Espinosa mandaba construir el fuerte de Asunción, el cacique Lambaré levantaba una defensa para proteger a sus hijas y mujeres. El gobernador Irala descubrió un complot en su contra que planeaban diversos capitanes que habían estado bajo las órdenes del anterior gobernador. Entonces ordenó apresarlos, pero antes de fusilarlos intervino Francisco de Andrada, sacerdote y amigo del gobernador, el cual le hizo ver la utilidad política que podían serles esos capitanes, por lo que le aconsejó convertir a esos enemigos en parientes. Por lo tanto, Irala pactó las bodas de esos 4 capitanes con sus hijas mestizas adolescentes. Úrsula contrajo matrimonio con Alonso Riquelme de Guzmán, Ginebra se casó con Pedro de Segura, Isabel se casó con Gonzalo de Mendoza y Marina contrajo matrimonio con Francisco Ortiz de Vergara. El gobernador Irala, considerado el padre del mestizaje, legalizó esta práctica y estableció un llamado pacto de sangre a través de estas uniones, lo cual produjo en unos pocos años el surgimiento de una nueva población mestiza, raíz de la nación paraguaya. Como resultado de la unión de las nativas con los españoles, fueron considerados como españoles de raza pura y constituyeron el nervio de la colonia, fundando ciudades y actuando en la vida pública de la nueva sociedad. Gobierno de Irala. Las primeras uniones hispano-guaraní. Cuando los conquistadores europeos llegaron al Paraguay, no tenían conocimiento del valor que se les daba a las mujeres. Ellas se dedicaban a las tareas agrícolas, mientras los hombres realizaban labores de la caza, la pesca, hacían la guerra, entre otros. El 4 de octubre de 1536 partió por el río Paraná la expedición del gobernador Juan de Ayolas, que lograron llegar al río Paraguay, fundaron Asunción y luego Ayolas partió hacia una expedición al Chaco, travesía en la que murió.
En su lugar fue electo Irala como gobernador del Paraguay. Irala se enfrentó a innumerables conflictos entre los vecinos de Asunción y los indígenas guaraníes, por lo que estableció alianzas con ellos, generando de esa manera uniones con las hijas de los caciques con el fin de sellar la paz. Es así que a través de las uniones de los españoles con las mujeres nativas del Paraguay se creó el mestizaje. Mestizaje. Los mestizos son el resultado de la unión de los españoles con las nativas. Pronto hubo en el Paraguay una numerosa prole, hijos o descendencia de alguien mestiza, dominados los mancebos de la tierra nacidos durante el siglo XVI, quienes constituyeron el plantel principal de la población paraguaya. Los mestizos tuvieron una posición que no se les brindaba fuera de la provincia del Paraguay. Aquí participaban activamente en la vida política. El idioma guaraní dentro del mestizaje. Para la preservación y transmisión del idioma guaraní, las mujeres tuvieron un rol destacado. Esto fue mediante la transmisión de la lengua nativa a sus hijos mestizos en el ámbito hogareño. Ello se debió en gran manera, como se ha mencionado, al mestizaje, pues la influencia de las madres nativas que hablaban el idioma guaraní y los transmitían a sus hijos, mientras que el padre español se comunicaba en castellano, por lo que la lengua guaraní se constituyó en lengua materna y se consolidó el bilingüismo en el Paraguay. La lengua guaraní es el único idioma nativo que se ha perdurado a lo largo del tiempo como idioma oficial de un país americano. Revolución comunera. Los encomenderos antiguaraníes de las misiones supieron ocultar que su único interés de estar en contra de las clases dominantes de las que estaban excluidos los mestizos era que aquellos eran los que polarizaban el poder y que el conflicto fue en realidad entre los feudos, los misioneros jesuitas y los mestizos. Los mestizos denominados comuneros también disimularon sus verdaderos intereses detrás de los principios del común, que no eran precisamente el bien común. Durante la Revolución de los Comuneros, un proceso que comprende de 1717 a 1735, se visualizan dos etapas: la inicial o patriciado, con el cabildo como su órgano de poder, luego las acciones punitivas ordenadas por el virrey del Perú para aplastar y extinguir el movimiento revolucionario, situación ante la cual el patriciado cedió por temor a perder sus privilegios por la radicalización del movimiento popular, y por último la instauración del poder popular, la junta gubernativa. Sin embargo, la revolución fue vencida, sus principales adalides fueron ejecutados y la corporación feudal llamada la Compañía de Jesús recobró su enorme poder. Asimismo, el privilegio real adjudicado a la provincia, como el hecho de elegir gobernador, fue abolido. No se puede negar que la Revolución Comunera tuvo su influencia o su proyección en las ideas revolucionarias posteriores a mayo de 1811. Fue como un eco lejano de la lucha libertaria, que en todo momento preconizó que el poder legítimo viene del común, del pueblo por encima de lo real